Señores, bienvenidos a este nuevo episodio de SOS, el primero del año 2025, y tenemos un invitado súper especial con nosotros. Es el primer político que tenemos increíblemente como invitado en este podcast de SOS. Con nosotros está Juan Ariel Jiménez, economista, profesor de la Universidad de Harvard y también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Don Juan. El más votado. ¿Eh? El más votado. El más votado. El pasado Congreso. Es mentira. Y eso dicen los habladores que eso es el dolor de cabeza de mucha gente en ese partido. ¿Es verdad? O la alegría de muchos también. La alegría de muchas ¿Tú personas sabes que lo que te vieron. estoy diciendo, Juan Ariel? Por supuesto, pero venga Tú acá. cogí un tigueraje después que se metió el gobierno. La alegría de muchos que se sintieron muy felices de ver que el partido está valorando a los jóvenes talentosos que tiene. Y la verdad es que yo creo que eso es algo muy positivo. Qué bueno, qué bueno. La verdad que sí. Ahora que tú no estás como vicepresidente del partido, pero que aún así has asumido la función institucional, orgánica, ¿verdad?, de ser miembro del comité político. ¿Cuál es tu visión de lo que tú, a título personal, vas a hacer en ese espacio político que es el Partido de la Liberación Dominicana y para el Partido de la Liberación Dominicana frente a la sociedad? ¿Cuál es tu visión con respecto a los pasos que debe dar el partido y los pasos que tú quieres dar en el partido y para el partido? El partido tiene que orientarse a volver a conectar con la gente. Es que las organizaciones sociales, en las formas en que la sociedad las quiera ver, con los temas que la sociedad las quiera ver, con las causas que la sociedad las quiera ver, solamente así puedes representarlas, solamente así puede serles útil. Una organización que se aleja de las necesidades de la gente es una organización que va camino a la irrelevancia en todos los aspectos de la vida. Puede ser una organización política, religiosa, social, sindical, empresarial. Si lo que tú haces no representa lo que requiere, lo que demanda la gente, vas camino directo a la irrelevancia. Entonces, nosotros no nos podemos dar ese lujo. Y es por eso que tenemos que volver a identificar qué quiere la ciudadanía dominicana, qué le preocupa, qué le duele, con qué sueña. Y que cada uno de nosotros pueda ser portavoz en el debate público de esas aspiraciones colectivas. Claro. Entonces, Mira, ¿qué yo pretendo hacer? Ayudar a que en la organización ocurra eso, a que nosotros podamos entablar un diálogo sincero con la población. Oye, Juan Ariel, el PLD tiene un problema. Uno nada más. Bueno, pero yo creo que el Pero principal... estamos bien. minuto 2 del podcast, del episodio. Esto promete. Yo creo que una de las dificultades en este momento, en términos de imagen que tiene el PLD, es que se asocia demasiado con la corrupción. Sin embargo, a Juan Ariel le sacan su plato de comida aparte. Yo creo que ese segmento de la población que todavía puede sentirse desencantada del PLD luego de 16 años consecutivos en el ejercicio del poder y que sale con una ola que lo saca de hartazgo, yo diría, de repudio, en su momento, en el año 2020, en un contexto bien particular y una coyuntura muy particular. Sin embargo, yo siento como que a ti no te salpica esa mala imagen del PLD. Qué bueno que así sea, pero ¿cómo tú lidias con eso? O sea, yo te quiero preguntar, ¿tú no entiendes que para ti el PLD puede ser de alguna manera un peso con el que tú estás cargando para tu trayectoria política, para el futuro político que tú tienes? Yo creo que mucha gente te ve y ve a una persona preparada, con mucha preparación, con formación, con capacidades, serio y con mucho futuro. Pero entonces, ¿cómo lo conecta con esa imagen que puede tener del PLD? ¿Cómo tú manejas esa dualidad? De muchas formas, mira, lo primero es tener la humildad suficiente para saber que así como yo represento algunas cualidades que la población valora, así hay muchas otras personas que también los representan. Quizás no sean tan conocidas, quizás no participen tan activamente en el debate público, pero yo te diría que lo primero es no creerme mejor que nadie. Saber que jóvenes talentosos y preparados abundan en el PLD y en otros partidos. Personas que pasaron por la administración pública y tienen un récord intachable en su ejercicio del deber público, también hay muchas, insisto, en el PLD y en otras organizaciones políticas. Entonces es como, ¿sabes?, escuchar la valoración, y eso obviamente pues conforta el alma, pero también decirle a esa misma alma, cuidado que no eres el único, tampoco te sientas tan especial. Y eso es importante para uno mantenerse humano, porque es muy fácil uno meterse en personaje y dejar al humano de lado.
Eso es lo primero. Lo segundo, ser autocrítico y saber que es cierto, que la organización tiene un pasivo reputacional que tiene que manejar correctamente. No estoy diciendo culpabilidad o inocencia, no es mi rol. Yo siempre he dicho, ni soy fiscal para acusar, ni abogado para defender. De hecho, hasta soy economista. Me hubiese encantado también ser abogado. No tengo forma de juzgar qué tiene mérito y qué no, desde el punto de vista de una imputación penal. Ahora, reputacionalmente, pero claro que tenemos que admitir que tenemos problemas y que tenemos que saber lidiar con eso. Lidiar de muchas formas. Saber poner en la fila del frente a tantas personas que representan lo que la sociedad quiere ver. Mira, yo te voy a decir algo. Me pasó con una comunicadora, no diré su nombre, muy famosa por cierto, que nos invitamos a un café y me dice, mira... Nos invitamos, tú le invitaste. Ya. Fue mutuo. Está bien. Fue mutuo la invitación. La invitación surgió al mismo tiempo, Ya, de claro. manera recíproca. Qué casualidad. Adelante. Qué curioso. A ver, ella me invitó a un café. Si era lo que quería saber, ella me invitó a un café. Bien. Yo, pero claro que sí, Bien. me mamo. Y me pregunta, mira, ¿quiénes tú estás seguro que pasaron por la administración del PLD y fueron serios? Y yo les mencioné así rápidamente cerca de 30 nombres. Ella lo pensó y me dijo, wow, ¿y por qué ustedes no hablan de eso? ¿Por qué ustedes no han sabido mostrar esas otras caras? Y le dije, fulana, tienes toda la razón. Hemos fallado. Hemos cometido ese error. No hemos sabido contar otra historia. Entonces yo creo que la mujer del César tiene que ser buena y parecerlo. Y a veces falta, uno, el ser bueno, y dos, el parecerlo. Tiene, espérate. Para dejar el tema atrás del Qué PLD. barbaridad. Tiene el PLD, ¿tú crees? Minuto 7. Óyeme, ¿tiene el PLD desde tu punto de vista que pedirle perdón al país por algo? La organización, como organización, no. Muchas personas dentro de la organización de rodillas llorando casi, ¿eh? Pero, ¿por qué te digo la organización no? Porque nadie es responsable de lo que haya hecho el otro. En una empresa, un gerente no es responsable de lo que haya hecho otro gerente. En una iglesia, un sacerdote no es responsable de lo que haya hecho otro sacerdote. Entonces, la responsabilidad es limitada a nivel individual. Entonces, yo sí creo que hay personas que deberían pedir perdón de rodillas y llorando casi, ¿eh? Pero otras que no, otras que deben salir con la frente muy en alto y decir, mira, yo le serví a la República Dominicana de una forma muy honesta, de una forma muy genuina, y yo creo que la población valora y valorará que salgan esas personas también. Juan Ariel, un momento en el que en el ejercicio de tus funciones como ministro tú te hayas agarrado la cabeza o tú hayas dicho, trágame tierra. Mira, de muchas formas. Primero, a mí me tocó manejar el COVID. Esa fue una época muy difícil en la que no estaba escrito qué íbamos a hacer. No se sabía qué medicamentos había que utilizar. No se sabía qué procedimientos médicos eran los necesarios. Yo recuerdo que empezamos mandando a todo el que daba positivo de COVID a un centro de salud. Luego no, para nada. Al contrario, retengan las personas en la casa lo más posible. La difícil tarea de manejar la economía y la salud al mismo tiempo. Yo te voy a hacer una anécdota. Una vez yo estaba saliendo de mi casa, iba a una reunión un día de la semana, mediodía quizás, o tipo 11 de la mañana, y vi a un señor que vendía esquimalito, sentado en la acera, casi que llorando de la impotencia de no he podido vender nada. Las calles están solas y no pasa nadie. Y yo me imaginé a esa persona llegando a su hogar sin tener un peso que darle a su familia, quizás lo que necesitaban para comer en ese momento. Mira, Yuri, y yo, lo primero que vino a mi cabeza fue, si tu vida es difícil, te la vamos a hacer más difícil hoy, porque íbamos a tomar la decisión de hacer más estricto el toque de queda. Y para mí era desgarrador el saber eso de, si esta persona no pudo vender hoy un solo esquimalito para llevar comida a su casa, mañana va a ser mucho peor para él. Entonces, ese peso de la responsabilidad de tomar decisiones en el medio de una crisis, de saber que por razones de salud teníamos que hacerlo, pero por el otro lado necesitamos urgente la respuesta económica, quizás para decirle a ese mismo señor
que estaba en la acera sentado frustrado, decirle, mira, esta semana va a ser difícil, pero para la semana que viene te tengo una respuesta. Ya estamos trabajando en el FAS, en el quédate en casa, en Patí. Entonces ese fue un momento duro, donde yo le pedía mucho a Dios. ¿Y cómo te sentiste, Juan Ariel, con las críticas en cierta medida desmesuradas por parte de la oposición de ese momento? Que después, durante un año, dejó el toque de queda y el estado de emergencia. Es difícil, sobre todo porque tú sabes que estás haciendo lo que con la información del momento es lo correcto. Y cómo hay otras personas que por un motivo político están jugando a desestabilizar el país. Recuerdo a un economista de ese partido que todos los días, hora por hora, nos sacaba el tipo de cambio. 55.20, 55.30, como asusando para que siguiera subiendo. Y nosotros con la preocupación de, mira, yo sé que va a haber una devaluación porque no estoy exportando, no estoy recibiendo turistas. O sea, ¿cómo voy a traer dólares a la economía? Nosotros llamando minuto a minuto al Banco Mundial, al FMI, para que nos abrieran líneas de crédito, para que no se nos disparara el dólar más de lo que se estaba disparando. Entonces, tú saber que estás manejando una crisis y que en el medio de eso hay actores políticos que no tienen la responsabilidad del cuidado del otro, sino que solamente le quieren sacar provecho a todo. Digamos que te contamina el alma. Te crea un desencanto con la calidad humana de quien está en este medio. De algunos, ¿no? Pero al mismo tiempo tiraba para adelante y decía, mira, a pesar de eso, como funcionario público me toca cuidarte aun cuando no te lo mereces. Porque esas mismas personas que nos hacían esas críticas desmedidas, a la hora me escribían, mira, necesito un permiso para que por favor me lo canalices para hacer actividad política. Y es parte de la vida social y democrática. Y yo, claro que sí, le decía, mira, por favor, pásame todos los permisos de tu partido que sean necesarios. Porque sé que estamos en un proceso político y necesitas hacer activismo político. Y se le daba, aun cuando por detrás estaban muchos apostando a desestabilizar el país. Juan Ariel, tú mencionas los programas Quédate en Casa y los programas FASE que se implementaron en el marco de la pandemia, ¿verdad? Como consecuencia de la pandemia. Y no puedo dejar de pensar que la ejecución de esos programas de ayuda social, de ayuda económica a la gente más necesitada e incluso gente no tan necesitada, pero que por cuestiones de que no podían permanecer en sus trabajos tenían que contar con la ayuda del gobierno, me llama poderosamente la atención que no hubo grandes escándalos, por no decir que no hubo escándalos en la forma de distribución y de uso de esos recursos, en contraste absoluto con todos los escándalos cada vez que se entrega un programa social de ese tipo en esta gestión de gobierno. Digamos, de ese tipo puede ser el bono navideño, pero puede ser también el problema con las tarjetas de Supérate, ¿verdad? Y ha sido muy constante. Entonces, creo que hay un contraste muy importante que debe tomarse en cuenta a la hora que el PLD y ustedes decidan salir a contar la otra parte de la historia que la gente no conoce. Ahora bien, como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, te tocó dirigir una cartera que en términos muy simples, quizás me atrevería a decir, que es el Ministerio de la Política Socioeconómica. Digamos, medimos lo social y proponemos en lo económico. Por decirlo de alguna manera muy simple. ¿Qué te parece a ti esta decisión que ha tomado el gobierno de eliminar el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, digamos, como una entidad autónoma propia y de alguna manera fusionar las competencias de ese ministerio con el Ministerio de Hacienda, que es el ministerio, digamos, de caja del gobierno? ¿Qué te parece a ti esa decisión? Mira, yo lo veo bien. A ver, es que no podemos asociar funciones con burocracia. Por eso yo digo, tener buenas políticas de juventud no equivale a tener un Ministerio de la Juventud. Tener buenas políticas de planificación no equivale a tener un Ministerio de Planificación. Se puede tener uno sin lo otro. Si tú te fijas, la mayoría de los países de América Latina tienen un Ministerio de Economía y Hacienda. Eso es algo relativamente normal. De hecho, son pocos los países que lo tienen separado. Igual pudiéramos hablar de educación y educación superior. Ahora, el rol de la planificación sí que es fundamental. Tienes un Colombia que tiene el DNP, Dirección Nacional de Planificación, que tiene rango de ministerio. Tienes a un Chile, donde eso lo lleva la Secretaría de Gobierno.
Entonces, yo creo que más importante que pensar la burocracia del Estado está en pensar las funciones y los roles dentro del Estado. ¿Quién hace cada cosa? ¿Qué instrumentos tiene para hacerlo? Entonces, yo creo que, y si no me gusta este tema de fusionar ministerios, eliminar entidades, solamente como un tema contable, ¿no? Bueno, pongo 5 pesos aquí, quito 15 ahí, por favor. Un Estado no se diseña así, ¿eh? Un Estado no es un colmado, donde tú dices, tengo que vender más pollo y menos pasta. No. Un Estado se piensa desde el punto de vista del servicio público que va a proveer. Entonces tú dices, mira, esta es mi visión de país, tengo que hacer todas estas cosas. ¿Cuál es el diseño organizacional que mejor permite tener ese resultado, sabes? Igual pasa con el Ministerio de Educación y Educación Superior. Yo lo veo bien que lo fusionen, pero no por un tema de para que el 4% me dé para más cosas, no. Porque si eso vamos, educación necesita más recursos, bien utilizados. Que no se utilizan bien ni ahora, ni tanto... Ni tampoco antes. ¿Entiendes? Sí, Siempre hay claro. formas de mejorar, ¿eh? Claro. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si tú me dices a mí, vamos a pensar la educación como aprendizaje a lo largo de la vida, donde no vamos a, por tu edad, separarte y ponerte como en una isla de tú no perteneces al sistema de educación preuniversitaria. Y luego tienes que tomar un bote a la educación universitaria. Y luego tomar un crucero hacia la educación técnico-profesional. No. Ahora se necesita un esquema mucho más flexible. Entonces, si implementamos el Sistema Nacional de Cualificaciones, entonces el Ministerio Único de Educación tendría sentido. Pero que se dejó preparado, Juan Ariel, antes de la salida en 2020, ¿no? Con ley redactada, aprobada en el Senado, y entonces quienes estaban en la oposición, por un tema político de defensa de ciertos grupos de interés, nos lo bloquearon en la Cámara de Diputados para someterla 3 años después, quitándole todos los elementos de garantía de la calidad, que era lo que le dolía a esos grupos de interés que estaban protegiendo. Entonces, por eso es que yo digo que en algún momento contaremos la verdad y la verdad se va a contar desde distintas voces. Pero se nos está haciendo tarde, Juan Ariel. Sí, porque- No, pero me gusta. Llevamos una reelección en el bolsillo de un gobierno que no está haciendo en los términos que tú estás explicando en estas áreas lo que tiene que hacer. Entonces, quienes tienen la verdad para contarla, creo que son deudores de una población que necesita saber qué está pasando, qué estuvo pasando y qué nos merecemos que pase. Sí, sí, creo que tienes la razón. Yo creo que, primero, por un lado, el gobierno no debe ver la oposición como un ataque personal, sino como el equilibrio que necesita la democracia. Por el otro lado, la oposición tiene que saber que en un sistema democrático tiene esa responsabilidad. Es una responsabilidad. Cuando uno de nosotros hace una crítica documentada, objetiva, óyeme, está cumpliendo con el rol que le corresponde en el esquema político democrático que tenemos. Por eso me pasa que cuando me toca salir al frente a decir algunas cosas, no estoy de acuerdo con esto, como lo haré en los próximos días con el sector eléctrico, pues hay que documentarse, hay que leer y también hay que ser propositivo. Hay que decir, no creo que esa es la solución correcta, miren esta otra alternativa. Porque si jugamos al todo está mal, todo el mundo lo hace mal, de mi lado están todos los buenos, del otro lado están todos los malos, al final terminamos acabando con el sistema de partidos. Y esa no es la idea. Bueno, pero eso ha sido parte de lo que ha ocurrido. Lamentablemente. Te digo lo peor, es que eso está ocurriendo aún a lo interno de los partidos. Aún en lo interno de los partidos estoy viendo mucho quien no está conmigo está contra mí. Y la solución no es decir que el mío es bueno, sino decir que el otro es malo. Claro. Y esta guerra de guerrillas que se está dando intrapartido. Se está dando ahora mismo en el PLD una guerra de guerrilla. En todos los partidos. Intrapartidos. Sí, en el PLD Y también. entre partidos. Sí, José Horacio, en todo Mira. y en el tuyo está. No. Sigue, Iniciamos el 2025 en sinceridad total, ¿verdad? Minuto 19, seguimos. No, mira, minuto 19. No, mira, la verdad, parecemos políticos peleando con políticos. Y al final hay una población que nos mira y nos dice, ninguno de ustedes nos representa. Y ahí, entonces viene el peligro. Por eso yo no juego a eso. Por eso yo puedo decir cuando el gobierno hace las cosas bien, decir cuando hay grupos distintos a los que yo me siento identificado dentro de mi partido, cuando tienen la razón, cuando hacen las cosas bien. Yo creo en la política que construye un mejor país y no en la política que destruye al adversario. Y hasta el momento va funcionando. Me gusta escucharte, me gusta mucho, me identifico. Y de las cosas que rescato es tu capacidad
para reconocer aquello que está mal, no solamente ahora, sino que también estuvo mal antes. Cuando tú te referías al 4%, dijiste, mira, no se está usando como se debe utilizar de manera correcta el 4%, y dices, tampoco se hizo antes. Y ese es un reconocimiento de un punto de partida que me parece responsable, que te desmarca, digamos, de un ejercicio político considerado tradicional o típico, de que no, yo tengo que atrincherarme a defender lo mío y solamente ver lo negativo en el otro. Y eso es parte de lo que provoca, como tú señalas, este sentimiento de rechazo colectivo, de igualar a todos, de meter en un mismo saco, como que todos son iguales, que tú lo dices, es peligroso. ¿Pero por qué es peligroso? O sea, yo quiero que hablemos sobre eso. ¿Por qué es tan peligroso esta apuesta desde sectores, desde grupos de interés, a destruir el sistema de partidos políticos? ¿Cuáles serían las consecuencias para un país de una dinámica en esa dirección? De querer destruir todos los partidos porque todos son lo mismo y la solución es entonces las candidaturas independientes. Eso sí son buenos. Entonces, yo quiero saber tu opinión sobre eso. Mira, el sistema de partidos políticos está en cuidados intensivos. Minuto 21. No solamente en República Dominicana, en el mundo. ¿Por qué? Porque la forma de vida organizada alrededor de colectivos ha ido perdiendo apoyo. Está hiperestudiado y documentado. Ese es un triunfo del neoliberalismo, podríamos decir. Pudiéramos discutir si el neoliberalismo o de la modernidad. Pero bueno, si te fijas, ampliamente documentado, cada vez son menos las personas que se asocian en un sindicato. A nivel mundial. Pero que eso no es fortuito. Es un cambio en el modo de vida, es una individualización del ser. Claro. Cada vez son menos las personas que asisten a una iglesia. Cada vez son menos las personas que son miembros de un partido político. Digamos, es una ola mundial de cómo el individuo se ve a sí mismo. Yo no quiero que me administren. Yo no Ni quiero... la vida, ni la espiritualidad. Yo no quiero que me administren. No, yo quiero vivir en mi individualidad. Yo quiero vivir en mi individualidad. Y esa individualidad es más líquida. No está tan determinada por quién me rodea y con quién me asocio. Eso es Bauman, Claro. es Bauman, es vida Claro. líquida. No sé. Es que yo quiero cambiar mi decisión en el momento que yo quiera. O sea, no me Claro. quiero comprometer de manera permanente. Exactamente. Entonces, eso ¿Cuál es el en problema cuanto de a eso? organizaciones colectivas, ¿verdad? Dentro de esas, los partidos políticos son los que más están sufriendo. ¿Por qué? Porque les toca tomar decisiones difíciles. Claro. Porque les toca decir, mira, yo tengo que tomar esta decisión aunque no sea popular. Son los que dan la cara. Porque son los que dan la cara. Pero además, porque son los responsables de todos los problemas. Si tú estás en una dictadura, el problema es el dictador. Si tú, digamos, estás bajo la opresión de un imperio, el problema es el imperio. Pero cuando tú vives en una democracia, ¿quién es el culpable? El que sea que esté gobernando. Entonces, por eso los partidos políticos han ido perdiendo espacio, han ido perdiendo apoyo. ¿Y tú no crees, Juan Ariel, que eso es por la incapacidad de cumplir sus promesas? Pero por supuesto, no, te digo más. O sea, a mí me gusta mucho este tema, yo estudio ciencias políticas y de verdad es que, como dice la canción de Alejandro Fernández, me dediqué a perderte. Es que los partidos políticos nos hemos dedicado a perder a la ciudadanía, a pensar más en los grupos que tengo internos que en la población. Insisto, eso está documentado, hay libros, hay papers sobre eso. Para eso agrégale, Juan Ariel, discúlpame, que los partidos no solamente se han dedicado a perder a la ciudadanía, Sino se los han propios dedicado internos. a perder sus talentos internos por intereses particulares que terminan apremiando la actividad interna de los partidos. Minuto 24. Bueno, Promete. No, pero es verdad. O Hay sea, que Sí, es verdad. mira, no, y te digo más. Y es verdad. Y personas con el talento, con la capacidad, solamente porque son de una nueva generación, quieren cerrarle el paso. Porque no representan mis intereses. y voy más lejos. Alejo de ahí. En el Cuidado, minuto Fran, 24, cuidado, bueno. Fran. Ya. Mira, durante los 16 años del PLD, antes también, durante la época de Hipólito, se podría decir que lo propio, la permanencia en el poder, el ejercicio del poder, nucleaba alrededor del presidente un liderazgo que, por el poder de los decretos y de la pluma que daba la silla presidencial, digamos que contenía un poco la situación. Había un poco más de prudencia en la actividad, o por lo menos las cosas se quedaban como adentro. Pero ahora estamos viendo que ni siquiera el ejercicio del poder
hace que se contengan los fragmentos explosivos que hay dentro del propio partido que gobierna. Sí, porque son archipiélagos. Pero insisto, ¿por qué? Porque ya se ha perdido este tema de las ideologías. Ya lo que nos une, o lo que une, lo que cohesiona un partido, no es una ideología, es un proyecto político cuasi empresarial. Bingo. ¿Entiendes? Bing, bong. Entonces, lo que tú tienes son muchas pequeñas empresitas compitiendo entre ellas por quién va a estar a cargo del consorcio. Mira, pero eso explica los niveles de transfugismo que hay en la política dominicana. Pero por supuesto. Claro. O sea, eso como tú lo acabas de explicar así mismito. Porque en sociedades donde las personas se organizan políticamente alrededor de ideas, tú no ves hoy estoy contigo, mañana estoy con el otro. Porque se supone que tus ideas no cambian todos los días. Se supone que me fui de Vox al PSOE. o sea, no, eso No va a pasar, o sea, no va a pasar nunca. renuncia a todo lo que Tú usted ha dejas hecho la en su vida. política para el resto de tu vida. Claro. Pero aquí están a la clara que lo que se trata es de un proyecto, como tú dices, de carácter casi que corporativo, con el fin último pecuniario de usar al Estado como un botín y no como un instrumento de transformación social a través del cual, con políticas públicas que van en una dirección o en otra, se permite construir una mejor calidad de vida como país. Eso está como arraigado en la psique de política, en la cultura política nacional. ¿Cómo superamos eso? O sea, y te lo digo porque mi propio quehacer político viene dado para tratar de contrarrestar esa lógica, tratar de construir una organización política que logra construir un músculo electoral alrededor de ideas comunes, de ideas compartidas. Y a mí me dice, bueno, Eric, que es un compañero, fue candidato a senador en las pasadas elecciones de Opción Democrática y compañero de la dirección política, él lo dice a modo de chiste, pero fue verdad. Cuando en el año 2017 él se acerca como interesado, un joven empresario, yo no lo conocía, que quiere saber de Opción Democrática y el partido, yo le digo, mira, si tú no piensas así en esto y esto y esto y aquello, hay muchos otros partidos. Él se sorprendió porque no se había encontrado en ninguna otra organización política que le dijeran que si no piensa de esta manera, no tiene espacio, no tiene cabida en ese partido político, porque normalmente los partidos en nuestro país son como atrápalo todo. ¿Entiendes? Lo cogemos todo lo que venga, porque mientras más somos, más posibilidades tenemos de ganar y sin tomar en cuenta la posibilidad de compartir una visión común. Entonces, eso es algo que a mí me ha ocupado, me preocupaba y me ha ocupado, tratar de construir una organización política alrededor de ideas. Pero ¿cómo tú piensas que eso es posible superarlo? Porque mientras los proyectos políticos sigan siendo espacios para tratar de pegarse, de buscar beneficios, de buscar privilegios, y en el que cabe todo el mundo, no importa las ideas que tenga, simplemente porque mientras más somos, más podemos posibilidades de llegar para agarrar y administrar esto, vamos a tener una lógica de gobiernos que están pensando en intereses particulares y no en intereses colectivos. ¿Cómo superamos eso? Y con el riesgo de que lleguen pensando en los intereses particulares del grupo que financió su campaña. Que ese es el próximo gran riesgo en República Dominicana. Eso viene. Es muy posible que veamos campañas que uno sabe que no representan ni a un partido, ni siquiera a un grupo dentro del partido, sino a intereses corporativos específicos, intereses empresariales específicos, ¿verdad? Mira, ¿cómo se ha resuelto en algunos países? Espérate, yo no te lo voy a dejar pasar así tan rápido. ¿De cuál gestor turístico tú estás hablando? ¿De cuál administrador del turismo tú estás hablando? Minuto 28, no lo menciona. Sigue. No, imposible. Mira, ¿Cómo han resuelto? ¿Cómo han resuelto? En muchos países se han inclinado por la política de la identidad, la política identitaria. ¿Por qué? Porque anteriormente la lógica política se basaba en clivajes sociales. Bueno, tú eres del proletariado, tú eres de la burguesía, tú eres de los acomodados, tú eres de la clase obrera. Entonces, alrededor de esos grupos y clases sociales se organizaban los partidos. La izquierda, la derecha. Y eso identificaba si tú estabas más a la izquierda, más sindical, más trabajador, o estás más a la derecha, más conservador con el status quo, con los grupos de poder. De poder económico, sobre de todo. Poder y económico. en general, porque también en la derecha militar, eclesial y todo. Exacto. Los poderes fácticos. Exacto. Ya eso se ha ido diluyendo, ¿verdad? Vivimos en una sociedad mucho más individual, donde las personas apuestan a proyectos políticos para llegar y administrar el botín, como tú bien dices. Hay una reconfiguración dentro de los partidos que dicen, no, ahora nuestro discurso común viene dado por la identidad. Entonces nosotros somos los grupos proindígenas, nosotros somos
los grupos pro ecología. Entonces, en ese marco, tenemos la política identitaria, donde se basa en una lucha de cómo tú aceptas o rechazas mi identidad y cómo yo quiero ejercerla. Explico un poco lo que está pasando en Chile. En España ni te cuento. Bueno, yo eres un conocedor mucho mejor que yo de la política española y nos pudiera decir cómo esa identidad viene basada ya también en los regionalismos, por ejemplo. ¿Cuál es tu posición sobre la independencia de Cataluña o la independencia del País Vasco? Esa es una forma de hacerlo. A mi modo de ver, extremadamente peligrosa. Pero en Estados Unidos también, esa política identitaria. No. Si te cuento de Estados Unidos. O sea, eso es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es más identificar las causas que mueven a la ciudadanía. Es identificar qué cosas le preocupa al ciudadano común. Si le preocupa, por ejemplo, el medio ambiente, déjame hacer una buena propuesta para el medio ambiente. Si le preocupa la economía, si le preocupa que no consiguen empleos, si les preocupa que no les rinde el sueldo, déjame hacer una propuesta a ellos. Eso es lo que se denomina la política programática, porque se enfoca en un programa. Entonces, al final, va a ser una lucha entre tu programa y el mío. No el grupo identitario que tú representas al cual yo apoyo o me opongo, sino al programa que tú representas, que tiene cada vez menos contenido ideológico. Esa sería una forma de hacerlo. Y yo estoy convencido de que si algo falta en la República Dominicana es una profunda reforma política. Antes que reforma constitucional, fiscal, laboral, de seguridad social, una profunda reforma política. Porque en la medida en que hacer una campaña te requiera millones y millones y millones de pesos. Música para mis oídos. Independiente de lo que algunos digan, de que gasté 10 millones, gasté 15 millones. No, señor, ni en una actividad usted se gastó eso, ¿eh? Empecemos a hablar la verdad. Sobre todo de nuestra generación. Así es. Sigue, que me gusta. Sí, Entonces, de nuestra generación que vienen apalancadas en la generación que está administrando los fondos con lo que se hicieron esas actividades. Por ejemplo, ¿tú entiendes? Entonces después me vienen y me dicen, no gasté tantos millones. Digo yo, ni en la actividad de ayer lo gastaste. O de sus padres. Ni en tu equipo de redes. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Eso requiere una profunda reforma política donde se abarate el costo de hacer política. Pero es una reforma político-electoral. ¿Cuál es el problema de eso? Absolutamente. Que normalmente eso pareciera ser un tema solamente de interés de los políticos y no de la ciudadanía. Hasta que tú le dices, mira, papá, ¿tú sabes por qué tú estás pagando eso más caro? Porque hubo que hacerle un favor a este grupo empresarial que financió esa campaña. Entonces, esos apoyos financieros están determinando las políticas públicas. Y por ahí viene esto con esteroides, ¿eh? Pero el problema, Juan Ariel, que yo veo... Eso es que está el desencanto con la democracia. Claro, porque la democracia no cumple con su promesa de servir al pueblo porque está sirviendo a quienes financian las campañas electorales. Pero también me surge algo. Están dejando de lado un elemento importantísimo, perdón, Yuri. Y es que también hay una cultura antiquísima en la República Dominicana de que la campaña se hace dando y de que hay que ir a los sectores populares a dar y a llevar, y el que no da no camina, y el que no camina no va para el puesto. Eso es lo que pasa aquí también. Sí, claro. Es mucho más improbable que un solo legislador en su individualidad pueda garantizarle a un grupo de interés determinada decisión, a menos que sea un legislador, ¿verdad?, que tenga una influencia directa en Palacio Nacional. Pero sí es real y es inmediato que todos los legisladores que entran a la Cámara de Diputados o al Senado de la República tienen que estar metidos dando, llevando y cargando con la necesidad de mucha gente que espera que para ir a poner su voto en una urna haya que llevarle algo ese día. Pero eso va a seguir ocurriendo hasta que no tengamos esta reforma política que bien señala Juan Ariel. Ahora bien, ¿cómo puede hacer una reforma política gente que no tiene conciencia política? Sí, porque es el problema ahora mismo. Entiendo perfectamente. O sea, es el problema. O sea, tú dices antes de una reforma constitucional, pero la misma gente que hizo una reforma constitucional parece que no tiene conciencia política. Yo te digo más. Conciencia de ningún tipo. Es que yo estoy viendo candidaturas que no le he escuchado la primera idea. Entonces, yo estoy viendo candidaturas que no sé identificarlas con absolutamente nada. ¿Cómo tú puedes ser precandidato o candidato a lo que sea? Mira, ni a jefe de familia, ni a padre de familia, sin tener una idea de lo que tú quieres hacer. Tú estás enamorando a una muchacha y cuando tú le vas a pedir matrimonio, tú empiezas a decirle cómo tú ves la familia y quiero tener tantos hijos y soy un hombre de iglesia y trabajador.
¿Por qué? Porque tú necesitas ir despertando en ella la idea de matrimonio que va a llevar contigo. La política es una propuesta de ese tipo a toda una población. Se supone que tú vayas poco a poco Enamorando. enamorando en base al país que tú aspiras a construir con ellos. Pero ahora lo que se ve es mucha actividad política. Uno, ahora se ha visto antes, ¿eh? Pero antes se veía la actividad clientelar con una propuesta de Visión País. Casi todos los políticos anteriores, sobre todo los principales, tenían una propuesta de Visión País, equivocada o no, pero algo proponían. Pero ahora lo que se ve es un marketing político vacío de políticas públicas. Ahora lo que se ve es un clientelismo político vacío de políticas públicas. Entonces ahora es peor. ¿Por qué? Porque ahora cuando, como me dice uno, pero van a llegar al gobierno aquí a sentarse en la mesa y a preguntar qué es lo que vamos a hacer aquí, ¿verdad? ¿Tú te imaginas eso? Entonces a mí me preocupa mucho que terminen dominando actores políticos cuyo único interés es devolverle el favor financiero a quienes financiaron su campaña. Y poner eso en su CV porque se ve bastante bien, fui tal cargo. Eso es muy preocupante porque viene el desencanto con la democracia. En un principio, cuando los partidos políticos estaban, digamos, segmentados por grupos sociales, un grupo se desencantaba de que llegó el otro y no hizo nada por mí. Ah, no, perfecto. Cuando viene un debate ideológico, un grupo se desencantaba de tanto me prometiste con esta ideología y al final no cambió mi forma de vida. Entonces, ahora ni siquiera se está haciendo una propuesta alguna. ¿Cómo tú vas a enamorar, Juan Ariel, al pueblo dominicano? Dime. Dame un segundo, José Horacio. Antes de entrar ahí. Minuto 37. Antes de entrar ahí. Porque tú estás claro que lo que hay que salir a enamorar al pueblo y que no es con puro marketing. Antes de entrar ahí, porque justamente mi pregunta es como un paso previo a eso. El primer episodio. Que vaya pensando. El primer episodio. Está ganando tiempo. El primer episodio de este. Te lo agradezco, hermano. El primer episodio de este podcast, Juan Ariel, justamente se llamaba Política a golpe de like. Y nosotros reflexionábamos, criticábamos y hablábamos de cómo las redes sociales, la búsqueda de los likes, el mercadeo digital, estaba arropando el escenario político, dejando fuera la importancia de la discusión de ideas, de propuestas, de problemas y de soluciones. Con lo que tú dices ahora, y lo voy a llevar al plano tuyo, al de los aspirantes presidenciales, yo te digo lo siguiente. Minuto 37. Y de ahí para abajo, busca todos los altos perfiles políticos que quieras en la República Dominicana, salvo muy escasas y honrosas excepciones, una de las cuales voy a mencionar al final. Si tú te fijas, todo este movimiento de gente de diferentes partidos que aspira a ser presidente de la República, no solamente candidato, aspiran a ser presidente y presidenta de la República. Si tú quieres identificarlos con una propuesta, con una solución, estoy hablando de una propuesta, una solución país. Si tú quieres identificarlos con un tema puntual que no se circunscriba a un área legislativa o municipal, tú no encuentras. Y tú dices, pero ven acá, ese aspirante o esa aspirante de tal o cual partido que quiere ser presidenta o presidente de este país, yo no sé qué opina sobre absolutamente ningún tema de relevancia, ni sobre seguridad ciudadana, ni sobre los temas electorales, ni sobre economía, ni sobre comercio internacional, ni sobre la posición diplomática. Tú buscas y no han opinado nada. Sin embargo, y valga la payola, me encuentro con que tú dices en un programa de radio, lo has dicho varias veces, yo te doy seguimiento, con que tú tienes años trabajando en un plan de gobierno para la República Dominicana. Plan de gobierno que tú podrás poner a disposición de algún presidente o que podrás ejecutar tú. Pero bueno, ¿verdad? Espérate, porque las realidades son como son. ¿O trabajando para el inglés aquí? No es para el inglés. Para otro. ¿Tú crees que todos los jueces del Poder Judicial van a poder ser jueces de la Suprema Corte de Justicia? No. Uno trabaja para algo, pero la realidad es la que Dios dispone, ¿verdad? Entonces, es Juan Boca que no aspira en política, mejor que deje la política. Sí. Bueno, pero si tú crees que tú el que está en política va a ser presidente de la República, entonces vamos a hacer retabaña. No creo. Bueno, hay partidos que lo creen, ¿eh? Sí, claro, hay partidos donde, oye, mira. Claro, que con cualquiera. No, una cosa. Totalmente. Pero de que lo crean, que lo logren es otra cosa. Yo espero que sí. Y yo veo en ti el perfil de un futuro presidente de la República. Lo del futuro, vamos a ver cómo se dan las cosas. A diferencia de todos esos aspirantes, tú tienes un plan de gobierno que vienes trabajando. Y mi pregunta para conectar con la de José Horacio es,
¿Cómo tú vas a lograr, número uno, que esas propuestas sobre problemas concretos de la población dominicana y de nuestro país realmente le lleguen a la gente? Uno. Y eso va a hablar mucho del lenguaje que tú vas a utilizar para eso. Y número dos, ¿cómo se va a dar la situación cuando tú estés discutiendo propuestas y soluciones y tú tengas por el otro lado miles de millones de pesos en los bolsillos de candidatos que van a estar repartiendo cuarto por todo el país? ¿Cómo tú enfrentas esas dos cosas? Yo te diría, es que los problemas de la gente están muy por encima de las aspiraciones personales. Con esto te digo, tengo años pensando en cómo mejorar los problemas de la República Dominicana. Eso explica por qué estudio economía. Eso explica por qué dentro de economía me especializo en desarrollo económico. Eso explica por qué tengo más de 15 años dando clases de políticas públicas. Es por eso. Es por la preocupación de que mientras haya una madre soltera que tenga la difícil decisión de dejar a sus hijos solos y pasar trabajo, o salir a la calle a ganarse un salario, mira, yo no puedo dormir tranquilo. Mientras haya tantas personas que van a los hospitales y literalmente mueren porque no le dan una atención adecuada de algo que clínicamente es fácil de resolver. Mientras haya jóvenes que por más que estudien nadie le da una primera oportunidad, yo no puedo estar tranquilo. Es una vocación de servicio. Si no, yo no estuviera aquí. Claro. Eso está muy por encima de cualquier aspiración que yo pueda tener. Es que lo trasciende. Yo le digo a la gente, señores, ¿quién construyó esa calle que nos pasa por al frente? Es irrelevante. Al final, nosotros tenemos, como dice Gaviria, una irrelevancia cósmica. No somos la gran cosa, independientemente de la posición que podamos obtener. Al final lo importante es tú transformarle la vida a esa persona, tú permitir que esa madre pueda dejar a su hijo en una estancia infantil o a su hija, con eso ir a su trabajo y no tener el dolor de cabeza de qué estará pasando en la casa, para qué estoy yo trabajando y lo tengo que descuidar. Bueno, temas tan cotidianos como el tránsito, Juan Ariel, que es una... Como el tránsito. Óyeme, a mí me estaban Situación. contando de una persona que casi se muere en un tapón porque le dio un ACV y no podían llegar dentro del carro y no podían llegar a un centro de salud. Frente a todos los problemas tan angustiantes que tiene el pueblo dominicano, las candidaturas, los nombres que tengan la candidatura, de verdad en esta etapa son irrelevantes. Ahora, tú me preguntas a mí, ¿cómo conquistar, cómo enamorar a una ciudadanía? Mira, yo recuerdo que cuando yo era joven y estaba ingresando en el mercado del amor, me decían, yo era gordito. Entonces ya iba en desventaja, tú sabes. Y me decían, no te apures, que el hombre lo que tiene que tener labia. El hombre enamora a través del oído, hablando. Es verdad. Entonces, tú eras gordito también, ¿verdad? También era gordito. Te dijeron ese mismo Sí, consejo. claro. Claro, porque la autoestima hay que preservarla, Sí, ¿tú sí, sí. entiendes? Claro, todos fuimos ahí. Tú no eres gordito, tú lo que eres fuerte. Tú no tienes el pelo malo, tú tienes el pelo macho. Y, oye, hermano, y tú te das cuenta que gracias por cuidar mi autoestima. Entonces, No todo el mundo tiene una madre como la que te enseñó la foto de la hija en la computadora. cuidado. Rayos. Mira, entonces, enamorar a una ciudadanía es hablarle constantemente de los problemas que le ocupan. Es estar constantemente en diálogo para escuchar sus problemas y también sus ideas de solución. Mucha gente sabe cómo solucionar sus problemas, porque lo vive, porque le duele. Entonces yo creo en esa política dialogante todo el tiempo. Por supuesto que el tema de darte a conocer, de cómo es tu personalidad, de qué cosas te gustan, cómo es tu día a día es importante, porque de ahí la gente infiere cómo es tu carácter. Aunque la mayoría son actuados, ¿eh? Sabemos que siguen un guión que sale de una focus group y de una encuesta. Porque eso lo sabemos, ¿verdad? Minuto 44. Claro. Y bastante bien que le está yendo. Pero, sí, pero ven acá. Nunca con nombre. Son demasiados ejemplos. Sí. No, pero, Sí. pero ojo, yo creo que darte a conocer, no solamente en la parte de ideas, también como ser humano, eso es importante. Lo que tienes que combinar ambas cosas. Yo le digo a la gente, mira, si tú fueras a hacerte una operación, te vas a poner en manos de un médico, tu vida va a depender de un médico. ¿No te preocuparía por la experiencia que tiene ese médico, por la capacidad que tiene ese médico, por los estudios que haya hecho ese médico? Por supuesto, pues mira, te digo algo. El gobernante
es el gran médico de la sociedad. Con buenas políticas públicas, tú le salvas la vida, no a una, no a dos, a miles de personas. Con buenas políticas públicas, tú evitas que una persona termine desarrollando un problema de salud porque se bañó en un río contaminado. Entonces, las ideas importan. Y yo aspiro a una política donde podamos poner al lado de esa política a golpe de likes que ustedes describían en su primer episodio, también una política a golpe de ideas. Juan Ariel, Y en eso trabajo. ¿Y tú no crees que hay una profunda ausencia de políticas públicas en la República Dominicana? Porque tú tocas temas como la educación, la salud. Mencionaste que en la próxima semana vas a hablar sobre el tema de la energía eléctrica. Temas que, bien o mal, estaban encaminados en la pasada gestión gubernamental. Evidentemente, con muchísimas oportunidades de mejora, pero Sí, claro. estaban encaminados. Y la realidad es que hoy se muestra el deterioro de los servicios públicos como sin ton ni son. Es como la gente tranquila. Y la ciudadanía termina en un hartazo que dicen, dejen eso así, porque prefieren que no lo molesten. ¿Cuál es tu parecer? Mira, este gobierno sustituyó las políticas públicas por promoción pública. Yo veo mucha publicidad estatal, muchos anuncios, 0 inauguraciones, 0 respuestas. Estamos entrando a la política del espectáculo. Termina en el 9. Termina en el 9, que no lo han terminado. ¿Tú entiendes? Cosas como esa. Entonces, tú ves que inauguran las cosas y... Yuri es parte de la campaña de descrédito contra Deligna Ascensión. Sí. Iba a decir. Sí, parece que todo el que pasa por el 9, que ve que no está listo, es parte de una campaña de descrédito en contra del ministro de Obras Públicas. Esto es una vaina terrible. Bueno, por el 9 y por medio país, porque no se puede transitar con tantos hoyos en la calle. Que lanzan una aplicación. Pero vamos a nivelar Y yo, peaje. mira, en 36 No nivelamos la carretera, pero nivelamos los peajes. viajando al Cibao, nunca había visto esa carretera tan complicada, con tanto bache, con tanto tráfico, con Tengo un tanto... amigo que le puso de que Deligna decepción. Esta debe ser O sea, la peor gestión de obras públicas de los últimos 30 años, sin temor a equivocarme. No, también de los últimos 50 años, porque Balaguer tuvo buenos ministros de Obras Públicas. Déjame aquí sacarle su plato aparte al viejo Bala. Qué barbaridad. No, pero es que, óyeme, Grande, Gonzalo. No entremos en el mejor de todos, Ahora, insisto, en la medida en que tú haces una política a base de la chulería del momento, del que relaje a las águilas lo vamos a someter. Mira, yo soy aguilucho y esa vaina me cayó mal. Porque tú no estás para hacer chistes en el gobierno. Si tú quieres ser popular, fájate en un gimnasio, saca cuadrito y sale en las revistas. Pero cuando tú te fajas para ser presidente, para buscar soluciones. No para buscar culpables, no para buscar excusas, para buscar soluciones. Y la verdad es que estoy viendo demasiado influencer metido en la política. Y el problema con O eso demasiados políticos privando en influencers. es que yo creo que nunca fueron políticos. De verdad, es que yo estoy por pensar que nunca fueron políticos. Que es simplemente una etapa más de mi vida de influencia. Estoy de Pero acuerdo. se le dan mal las dos cosas. Estoy de acuerdo. Para colmo, Porque para... Óyeme, Se le dan mal las dos óyeme, cosas. ¿Sí? si tú quieres influencer, ¿verdad? A lo mejor. Claro. Empezando por salirte del gobierno. Por eso es que insisto que tenemos que cuidar mucho. También hay muy buenos funcionarios, También Por hay supuesto gente que que yo sí. le saco su plato aparte y también hay áreas Pon ejemplo, donde... pon Lo ejemplo. hemos hablado aquí. No, pero mira, yo te voy a decir, yo creo que en industria y comercio se está haciendo un buen trabajo. Se han certificado en muchas cosas de fortalecimiento institucional, se está promoviendo el encadenamiento productivo, se está trabajando fuertemente en la atracción de inversión para la zona franca. Estoy haciendo todo lo que puedo por contenerme y no decir la formulita. Todo lo que puedo con todo. Ese mi fue ser. un error. Con todo Ahí mi está ser. el problema de cuando quieres ser influencer al mismo tiempo. Yo creo que en turismo se están haciendo muchas cosas bien. Por eso les dije, por favor, no mientan. Son visitantes, no turistas, ya lo corrigieron. Ahora nada más hablan de visitantes, es el Ministerio de Visitantes, no es el Ministerio de Turismo. Pero aún así están trabajando bien y no puedo decir Por lo suerte. contrario. Por Claro. suerte, sí, No, no. nada más mienten. Sí, ya. No, mentían. No, Ok, ya no, ok. ya no están mintiendo. Ok. Nada más mentían. El uso Ministerio de la pretérito. visita. De las La- visitas, la visita. exactamente. ¿Tú De la entiendes? visita. Pero están trabajando bien y no Sí, puedo decir totalmente. lo contrario. Pero me consta que han mejorado la publicidad en el exterior, me consta que se está trabajando en la planificación de los nuevos polos, me consta que tienen un muy buen diálogo con el sector privado y eso hay que aplaudirlo y eso está bien. Y han rescatado zonas que tenían tiempo abandonadas en determinados polos turísticos pequeños, espacios pequeños, digamos, más bien claro. del disfrute de los municipios de ciertos lugares. Claro. Y creo que eso también tiene un valor importantísimo. Claro que sí, también están haciendo muchísimas obras en lugares que no tienen nada que ver con turismo y son para política. Porque las cosas como son. Sí, Está bien. ¿verdad?
Pero está bien. Pero ya que no la está Bueno, haciendo pero obra por lo pública. menos, claro, exacto. Ya, claro, Eso es exacto. verdad. Mira, Por lo ya que menos- tiene toda la Por lo razón. menos están invirtiendo el dinero en la gente. Vamos ya, a darle el porque- 9 y a poner Claro. 9 como destino De turístico. seguro, ¿verdad? de Para darle una seguro. El excusa. ministro de seguro. Turismo capaz que termine el 9 primero que obras Es públicas. probable. Bueno, y ahí... Mira, nosotros 4 con pico y pala terminamos el 9 primero, hermano. Mira, tú decías ahorita, en los rescatos, hace unos minutos atrás, que a la gente no le importa quién hizo la calle de enfrente. O sea, Relevante. si fue turismo, si fue obra pública que lo hizo, la gente lo que quiere ver es el 9 Claro. transitable y Claro. sin ese tamponamiento vehicular. Pero los estados tienen que ser organizados. Y muchas veces la desorganización estatal viene por una campaña propia. Y si a eso vamos, se vuelve un desorden. Y ya este país es bastante desordenado. Y hay que ordenarlo. Entonces ahí sí que tenemos que tener cuidado. Pero de verdad yo creo que con tal de que termine en el 9, oye, me puede ser salud pública que lo haga. Sí, Te claro. quedaste con 2 ministros. Mencióname una mujer del gobierno que esté trabajando No, bien. pero por- ya. Pero es que no pero hay es que mujeres en ya, el gobierno. pero es Este que ha sido ya el no tiene gobierno nombre. con menos mujeres en mujeres posición. en cargos relevantes de poder real. pero no di que qui- pero los quizá adornos y esa- los floreros que son las Pero quizá gobernaciones. esa es la respuesta de Juan Ariel. Aquí no hay mujeres en el gobierno. Adorno y florero, la Entonces, gobernación. a mí me da que Luis Abinader, cuando fue candidato a la presidencia de la República, que todavía no había sido presidente, hablaba de un gobierno paritario y que le iba a dar participación política a las mujeres. Búscatelo. 32 En un gobernadoras. posible No. gobierno de Juan Ariel, ¿cuál sería el No hay rol? mujeres ministras. ¿Cuál sería la participación de la Eran tres mujer? y una acaba de salir y de renunciar, que es Milagro Germán. Entonces, nada más quedan 2. Él tiene el récord de menos mujeres Dos. ministras Sí. que ha ¿Cuál? habido. ¿La de la mujer? Faride es la de la Faride, mujer. 20.000 Ah, policías, Faride, claro. claro. Tienes Así razón. es. tienes ¿Entiendes? razón. ¿Cuál El sería, récord de cuál menos sería el mujeres. rol de la mujer en un posible gobierno de Juan Ariel Jiménez? El rol que merece. El rol que merece. Estar a la cabeza de muchísimas entidades donde hay mujeres muy capacitadas que pueden hacer un excelente trabajo. Ponme un área. Tú me dices salud. Te puedo mencionar 10, 15 mujeres que tendrían una gran capacidad de gestión. Te puedo decir en educación. Te puedo decir en medio ambiente. Te puedo decir en hacienda. Ujú. O sea, es que hay tantas mujeres que se han venido formando. Mira, yo hasta escribí un artículo documentando mujeres ex estudiantes mías que estaban haciendo doctorados en temas de políticas públicas en las principales universidades de Estados Unidos. Economía de la educación, economía de la salud, economía del urbanismo, macroeconomía, 14. Entonces yo creo que ya la mujer dominicana se ha ganado de sobra ese espacio. Ujú. No como una concesión a las mujeres, no. Como una concesión al pueblo dominicano que necesita tener cabezas de entidades que lo hagan bien. Y capaz que hay más mujeres que hombres. Ah, son más efectivas. Bueno, pero el PRM no las encuentra. Luis Abinader no las encuentra. Porque la verdad Lamentablemente. es que de 20 y pico de ministerios, solamente 2 mujeres, una de ellas al frente del Ministerio de la Sí. Mujer, que por ley me parece que tiene que ser mujer. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad que tú dices que... Sería muy parece descarado que hasta ahí pongan un hombre, ¿no entiendes? O sea, en el PRM, se atreven. Yo no sé si es que en su entorno, en el PRM, no hay mujeres con la Sí, capacidad, sí las hay. el liderazgo, Sí la las hay. Estoy seguro que las debía haber. Pero las debe hay, haber. pero claro no que han sido las tomadas en hay. cuenta, entonces. Claro que las hay. ¿Y Juan por qué Ariel, no son tomadas en cuenta? este episodio no se puede cerrar sin hablar un poquito de economía contigo. Hablemos Hay de que saber economía. cómo van las cosas. ¿Tú sabes, Juan Ariel, que hay una canción de Rita Indiana que dice "No está llevando el diablo"? ¿La has escuchado esa canción? Sí, claro. Era un premio. Mira, Juan Ariel, retiraron la reforma Oye, fiscal. El tema generacional, yo pienso en el Niágara en bicicleta. Bueno, Tú sabes, también, o sea, también. Ojalá que llueva café en el campo, Sí, Dios sí, mío. sí, ojalá caiga algo. Mira, retiraron la propuesta de reforma fiscal Sí, así es. a finales del año pasado. Iniciamos un año con un récord de préstamos tomados en cantidad de tiempo, digamos, en el último periodo gubernamental y los 6 meses que van de este. Tenemos una inflación que, si bien se mantiene por debajo del 4% cuando se ve en su conjunto, cuando te vas a los productos de la canasta básica, Precio superan alto. por mucho y presionan bastante el bolsillo de la gente. Luego, a partir del retiro de la reforma fiscal, tienes ahora una nivelación de los peajes que puede generar un efecto sobre el bolsillo de los pasajeros de los vehículos de transporte masivo. Y por supuesto tenemos el subsidio eléctrico que sigue dando duro y hemos visto que, bueno, tú dijiste ya que la semana que viene o la de arriba te vas a referir al tema del subsector eléctrico. ¿Qué tú tienes para decirnos de la Déjanos economía algo aquí. dominicana en el 2025, Déjanos algo aquí, viejo? sí. O sea, Va a ser ¿qué- un año difícil. ¿qué tan jodido estamos para este año? Va a ser un año difícil porque las tasas de interés están muy altas. Muy altas.
Cuando la tasa de interés está tan alta, la gente no compra apartamentos, la gente no coge prestado para consumir, las empresas construyen menos. O sea, la tasa de interés de los préstamos que dan los bancos a la gente. Exactamente. Ok. Y a las empresas. Y a las empresas. ¿Eso por qué ocurre? ¿Cuál es el origen? Porque Porque el sabemos banco- que es tan alta, pero Para ¿cuál es el contener la origen? inflación. Porque el Banco Central secó el mercado dominicano de pesos. Pero la tasa de política monetaria Pero ha bajado. Ellos no lo Claro, hacen porque pero sí. es El que- miedo es contener la Pero es inflación. una ficción. Es una ficción, claro que sí. Porque por un lado te bajan, eso se llama la tasa de interés de política monetaria, Ujú. TPM, Ujú. Ajá. ¿verdad? Por un lado te la bajan, pero por el otro lado te secan el mercado. Cuando te secan el mercado, cuando te sacan todos los pesos de la economía, La puede poner en 3. óyeme, te la pueden poner en menos 10 y es irrelevante porque la tasa de interés es el precio del dinero. Es el precio de tú decir, mira, no quiero consumir hoy, lo voy a ahorrar porque me están dando una buena tasa de interés y quiero consumir más mañana. Ujú. O la tasa de interés es lo que te dice, déjame construir hoy y no construir mañana. Repite eso. La tasa de política monetaria es el precio del dinero. El La valor tasa del de dinero. interés Sí, es el precio del el dinero. precio del dinero. O sea que si Es no lo hay que dinero cuánto es te cuesta el irrelevante. dinero. Si Está caro, no hay dinero, por supuesto que te va a aumentar el Se precio. encarece, claro. Y cuando tú aumentas las tasas de interés, entonces la actividad económica se te deprime. Es como cuando cuando te echan un bol de agua fría. Sienta. Cuando eso ocurre en la economía, se crean menos empleos y los salarios no aumentan. Entonces, eso es lo que viene para este año. Un año con muchas dificultades, donde tenemos que ir pensando cómo todos nosotros, en el rol que nos pueda tocar, cómo podemos ayudar a esa población. Yo he hablado de muchas cosas. Yo he hablado, mire, el precio de los alimentos está muy alto, muy alto. Vamos a realizar políticas públicas para disminuir el precio de los alimentos. Por un lado, vamos a invertir en infraestructura rural. ¿Por qué? Porque mi tesis de segunda maestría es de eso. Pero lo es que este de- gobierno estaba apostando es a eliminar aranceles para La solucionar el tema importación. Claro, la importación. de la alimentación, del alto costo Sí, de la alimentación. claro. Esa es la No, política. ¿Qué tú No, opinas? pero es una cosa, digamos, sorprendente. Como tú no, es como cuando tú estás en el colegio y tú no haces la tarea y tú apuestas a que el otro la haga para tú copiarte. Claro. Es eso mismo lo que está pasando. Claro, yo no voy a hacer política pública, pero que entren libres de aranceles, que vengan los productos de los países donde sí lo hacen bien. Resuelvan ustedes. En lugar de vamos a hacer las cosas bien nosotros. De hecho, infraestructura rural. ¿Por qué? Porque cuando tú construyes un camino interparcelario, esos racimos de plátano, tú lo vas a sacar en camioncitos y no en mulas que te cuesta mucho más. Porque en vez de tú tener 5 mulas yendo y viniendo para sacar los racimos de plátano, tú tienes un camioncito que te lo saca de una vez. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces, en vez, por ejemplo, para la industria de los lácteos, cuando tú haces electrificación rural, en vez de tú tener una gente ordeñando a mano, tú lo puedes automatizar, que por cierto mejora la calidad y la inocuidad, porque las manos están Ujú. contaminadas, Claro. ¿entiendes? Entonces, te ahorras una parte de los costos y eso se traduce en precio. Por eso es que digo, volvamos a las políticas públicas que le den respuestas a los problemas de la gente. Vamos a trabajar con las empresas de transporte y se les dice, miren, a ustedes se les va a devolver todos los impuestos del gasoil que consuman en el transporte de alimentos. Y eso se sabe quiénes son que lo hacen y cuánto viaje dan. Claro. Entonces eso te disminuye el costo de transporte, te disminuye el precio de la comida. Claro. En todo el proceso de etiquetado, empaquetado, vamos a quitarles el ITEVI a eso. Vamos a ser creativos en buscarle soluciones a los problemas de la gente. Pero cuando tú lo que estás pensando es en el videíto que tú tienes que hacer para que te le den like en las redes, mira, hermano, esto es complicado. Tú me hablaste de comida, pero ¿y del dólar? ¿Por qué el dólar está subiendo y seguirá subiendo? Pero hay una pregunta. Este año viene una devaluación. Antes que eso, Juan Ariel. El dólar se va a doblar este año. ¿Por qué, Va a aumentar mucho. por qué Exacto. el hay peso. una diferenciación mayúscula en la economía dominicana entre el euro y el dólar cuando en los mercados internacionales la diferencia no es tanta? Es decir, aquí es más de casi de 12, 15 pesos. Pero en los mercados internacionales es el equivalente a 2 pesos. Porque el dólar no está tan bajito como te lo hacen ver y porque no se transan los suficientes euros. Pero mira el tema del dólar, es muy sencillo. Las tasas de interés en Estados Unidos están bastante altas. Yo estaba revisando esta mañana, si tú quieres invertir en un bono de Estados Unidos a 30 años en dólares, ahora mismo te dan 5%. Cuando te está dando el gobierno de los Estados Unidos un 5% en dólares a 30 años, óyeme, aquí te tienen que dar mucho más Ujú. para compensar el riesgo de devaluación, de que no te paguen y todo eso.
Cuando ocurre eso, la gente, en lugar de ahorrar en moneda local dominicana, ahorra en dólares. Eso se llama dolarización de los ahorros. Y eso te genera devaluación. Gran parte de la devaluación se explica por la diferencia en tasas de interés, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre eso, vienen las presiones. Si el Banco Central quiere ponerse de generoso, vamos a usar un adjetivo cálido, de generoso, a decir, pero yo voy a bajar las tasas de interés, lo que va a exacerbar el problema. Está aumentando mucho el dólar. Ellos que le tienen un miedo, como el diablo a la cruz al dólar, lo que hacen es que te secan el mercado, que nadie tenga peso. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, ¿entiendes? Entonces, en lugar de tener una tasa de interés real, en lugar de tener un dólar real, cuando se quieren hacer esas cosas como para complacer a todo el mundo, medio se complica. Y eso es lo que está pasando este año, que se está complicando el asunto. No es que viene una crisis. Yo no auguro crisis, y eso es muy importante. Soy muy responsable en el ejercicio que hago del debate público. No es que viene una crisis, vienen dificultades. Es un año particularmente difícil, pero que con buenas políticas públicas se puede mejorar. Juan Ariel, yo creo que tú, Juan Ariel Jiménez, estás preparado para ser presidente de la República. Toma Pero ya, te pregunto, posible aliado. Dilo, sí o no, posible aliado. Te pregunto, sí o no. ¿está preparado el Partido de la Liberación Dominicana para elegirte su candidato? ¿Está preparada la República Dominicana para elegirte su presidente? Yo te diría, yo creo que la República Dominicana necesita personas que en su día a día trabajen para construir un mejor país. Y yo he trabajado, trabajo y trabajaré para construir una mejor República Dominicana. Que sea el país que diga dónde me quiere ver trabajando por una mejor República Fecha Dominicana. estimada de lanzamiento de la candidatura, María. Pero bueno, Mira, minuto 61. A propósito de eso, el profesor Eddie Olivares, figura muy reconocida del Partido Revolucionario Moderno, del oficialismo, dijo hace poco, recientemente, que hay una cultura de hacer campaña temprano en la República Dominicana y evidentemente sacó ese dedo acusador siempre. Porque yo en el 2012 me acuerdo que Leonel, ellos no van a soltar a Leonel nunca. Entonces, yo quiero saber, Juan Ariel, tu opinión con respecto a esas afirmaciones del profesor Eddie Olivares, a quien le mando un abrazo y todo mi respeto, con respecto a ese tema de la campaña a destiempo. ¿Por qué te lo pregunto? Porque el PRM tiene una serie de aspirantes presidenciales que desde antes de las elecciones del año 2024 ya estaban jalando la soga y ya estaba cada uno cuadrándose en el sentido de posicionarse. De hecho, me acuerdo uno que hubo y fue a una actividad y dijo, yo soy el sucesor de Luis Abinader. Hubo uno que lo dijo en una actividad pública. Y dijo las políticas públicas que pensaba para mejorar el país. No, pero tú dijiste que está trabajando bien en su ministerio. Entonces, qué vaina. Entonces, la cuestión es la siguiente. Ya vemos que en el PLD, Francisco Javier públicamente ha hecho ha dicho que va a aspirar y está viajando a Estados Unidos y está moviéndose. Veo que Gonzalo está como muy activo en las redes últimamente y gente subiendo fotos con él y él diciendo que no lo dejen afuera de los videitos. Y sabemos que tú estás trabajando en un sentido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú ves ese tema de la campaña de tiempo? ¿Tú crees que el 2025 va a marcar el paso de los aspirantes presidenciales de los diferentes partidos? Mira, yo respeto la decisión que haya tomado cada quien en sus distintos partidos políticos. Ahora, siempre he dicho, antes que hablar de una candidatura para el 28, yo creo que hay que hablar de los problemas de la gente del 2025. Personalmente, lo que opina Juan Ariel Jiménez, mucho más importante que un nombre para el 2028, son las soluciones del 2025. La gente está por encima de las candidaturas. De hecho, las elecciones deben ser las vacaciones de la democracia, las vacaciones de la política. La política debe ser un día a día de ganarnos la confianza del electorado. Y te digo algo, quien se gane esa confianza en el día a día, independientemente de si sale 1 año, 2 años, 3 años, es el que termina encabezando las preferencias del electorado. Pero eso es fuerte lo que tú estás diciendo. Entonces,
¿Qué te digo? Mira, Fuerte, ¿no? no es importante cuándo salgan los vientos, sino que tumben los cocos. Bueno. Con eso Y yo hay creo vientos que no tumban cocos. No hay nada más que agregar. No, Juan Ariel, hasta muchísimas ahí está gracias bien. por... Gracias a ustedes, lo pasé muy hacernos bien esta hablando con entrevista. ustedes. Yo la verdad no quisiera que termine, pero bueno, yo me tengo que someter a lo que diga la mayoría y hay que darle cierre al Espíritu episodio. democrático, ¿verdad? No, claro que sí, de verdad que ha sido un grandísimo placer tenerte aquí, Juan Ariel, y quiero aprovechar, porque ya José Horacio y Yuri han tenido la oportunidad de hacerlo, de expresarte que tú eres una de las luces que Gracias. brindan esperanza a quienes como generación que vamos subiendo en política, que vamos subiendo profesionalmente y que vamos subiendo con un sentido ciudadano, pues entendemos que pueden cumplir con ese rol de ocupar las más importantes posiciones en nuestro país para tomar decisiones. Te felicito, no somos miembros del mismo partido, quizá no nos encontramos mucho, ¿verdad?, en el camino de las campañas, pero siempre con la amistad que nos caracteriza, quiero resaltar que eres una de las luces y que donde sea que tú estés, siempre contarás con el apoyo de todos nosotros como parte del podcast y como amigos tuyos. De verdad que sí, te felicito. Gracias. Juan Ariel. Bueno, señores, gracias por haber estado con nosotros en este nuevo episodio de SOS.